Bien, pues entonces, señores, aquí está la historia del hijo parásito con su madre. Vamos a empezar los tutoriales con esta historia, porque esto es una historia de espanto. Ustedes saben que ese Keiki lleva 2 años viviendo como Carmelina. Él está encantado de la vida ahí. Ahí a costilla de su mamá, ¿no? Chupándole la sangre a su madre. Miren la cantidad de raíces que tiene el Kiki descarado este. Es un descarado el Kiki, es un descarado. Y entonces yo simplemente voy a empezar cortándole su vara. Por esta parte de aquí. Esa vara él no la necesita. Tiene una vara que está bastante fuerte la vara. Ahora vamos a ver si ustedes pueden ver ahí bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Hemos terminado con la unión del cordón umbilical. Y aquí cortamos la vara de Nuestra Señora Planta Madre. A ver, mora. Tengo que buscar otro ángulo porque este ángulo no me gusta. A ver aquí. Era la vara que los unió por 2 años. Querida vara, muchísimas gracias por haberlos unido, pero ya hiciste tu trabajo. Hasta ahí la clase. Bien, entonces ahora lo que toca es sacar esto de aquí. Porque este es cerámico. Yo no lo voy a volver a usar con esa planta. Bien. La planta madre la vamos a poner para que coja un pequeño jacuzzi aquí en esta agüita. Porque yo tenía el Kiki metido en agua. Bien, vamos a ponerle esto aquí. El arete de la niña. Bien, miren cómo está el Kiki. Increíble. El Kiki está muy saludable. ¿Verdad que las plantas cuando mejor están es igual que los bebés? Usted le puede dar leche al bebé, polvos, todo lo que usted le quiera dar al bebé que esté preparado con agua, eso es muy bien. Pero cuando están alimentados por la leche materna, es que de verdad ellos se ponen gordos y se ponen de lo más bien. Y miren qué bien está. Para lograr esto en ese estado así natural como está este Keiki, con una planta en una maceta, es difícil, pero no es imposible. Bien, vamos a cortar aquí. Llegó la hora de separarle la varita floral. La varita floral. Bien. Y le hemos cortado 3 hojas. 1, 2 y 3. Nos despedimos. Pues vamos a ver aquí. Vamos a quitar estas cositas que están secas. Aquí en esta parte. Hay algunas raíces que de verdad no van muy bien. Pero hay otras que están muy sanas. Y miren por aquí cómo va el proceso. A ver si se puede ver bien. No sé si se podrá ver bien. No estoy muy segura. Creo que no se va a poder ver bien. Pero por ahí viene una raíz chiquitica, incipiente. Querido Keiki, ¿qué hago contigo? Esta raíz vamos a cortártela. ¿Qué hago contigo? ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te coloco? ¿Cuál es el bolón contigo, querido Keiki? Ay, vamos a cortarle, miren esto. Miren esa raíz. Dando vueltas. Sube. Fuera de aquí. No aguanto lágrimas. Miren esta aquí también dando vueltas. Eso va para afuera. Y esta también. Todo este tipo de trabajo usted lo tiene que hacer cuando usted cuida sus orquídeas. Esas raíces que están completamente partidas, eso usted tiene que darle ahí esos tratamientos, seguimiento. ¿Para qué usted quiere eso? Córtelo. Bien, ahora mi problema está cómo yo coloco esto. Mira, aquí también está partido.
Este es el problema más grande ahora. ¿Dónde lo pongo? Entonces, pues mírenlo a él, que saludable está, ¿verdad? Él está muy saludable. Él sinceramente lleva 2 años ahí encantado de la vida con su madre. Mientras que su madre no va muy bien, que digamos. Vamos a mirar las condiciones. Miren esto. ¿Ustedes creen que eso sea justo? Ay, las madres como siempre. Algunas no, pero otras sí. A ver, empezamos a cortar. Podrido, patiseco. Podrido, patiseco. Podrido, patiseco. Patiseco, podrido. Patiseco. Bueno, esto aquí tiene un pedacito que está podrido, ese es el que le vamos a quitar. Y está... Yo creo que estas cositas que están aquí, que son unas telitas, a mí me encanta quitárselas, pero hay que tener mucho cuidado, siempre fijándose qué es lo que hay debajo. A ver. Bueno, yo creo que por el momento lo único que me queda es limpiarle las hojas y buscar una maceta para ella, para que empiece hoy 6 de octubre a estrenar su nueva casa. Ya, el hijo fuera de mi vida, fuera de aquí. Resuélvetelas como puedas, que ahora me toca a mí. Bien, entonces, pues sí, señores, vamos a ver qué pasa. Estoy feliz, estoy quitando todas las telitas estas patisecas que están aquí. Que a mí sinceramente esas telitas no me gustan mucho. Pero a veces hay que tener mucho cuidado antes de quitarlas. Porque yo jalando una telita de esta me lleva una raíz. Bien. Querido Keiki, ya no te voy a dar más agua. Bien, entonces vamos a buscar otro papelito. No sé por qué cuando voy a sacar un papelito sale un bulto de papel. Bien, le limpiamos las hojitas. La verdad que hacía ya mucho tiempo que ellas necesitaban estos cuidados. A veces las cosas se demoran, pero es que hay muchas variables. Está más grande. Miren cómo estaba ya sufriendo la planta madre. Estaba sufriendo mucho. Pobrecita. Estaba sufriendo demasiado. Pero yo estas hojas no se las puedo cortar. Estas hojas son muy importantes. Bien, entonces ya por lo menos esta parte de aquí ya está preparada. La planta está limpia. Bueno, vamos a darnos un abracito porque hemos estado unidos durante 2 años. Besito, te quiero, te adoro, pero no te compro ningún loro. Ve echando de mi casa, fuera de aquí, no aguanto lágrimas. Bien, pues entonces aquí tenemos al Keiki y aquí tenemos a la planta madre. Yo sinceramente estoy contenta de que esto haya podido pasar. Bien, hay algo aquí que lo voy a hacer, no estoy muy segura, pero quiero hacerlo. Voy a cortar esto y echamos canela. Vamos a echar canela. Echamos canela ahí en el corte. Ahí. Ya, completo. Bueno, pues señores, este ha sido la continuación. Cuando les puse la tarea, esta es la continuación. Espero que les haya gustado el chismecito que les hice y que hayan disfrutado de la separación del hijo y de la madre. Yo sinceramente ya hacía tiempo que necesitaba hacer esta separación. El próximo video, pues lo que vamos a hacer es
colocarles la maceta al hijo y a la madre. Vamos a quitar esto de aquí. Le damos maceta. Oh, la tijera, no te me vayas. ¿Hasta dónde tú vas? Bueno, yo creo que mejor puedo ir adelantando con el cake. No, vamos a hacerlo quizás entonces. Vamos a hacerlo en el próximo video. Y aquí ya tiene un adelanto de lo que será su próxima casa. Ahora tengo que buscar la manera de que se seque ese corte que hice ahí debajo. Hice un corte fuerte aquí, pues eso estaba bien feo. Y entonces pues le buscamos, porque ya es hora de comer por esta parte de aquí del mundo. Aquí esta maceta tengo que desinfectar. Y bueno, señores, pues entonces simplemente seguimos en el otro video, que más o menos intentaré que más o menos sea como una serie, ¿verdad? Para que ustedes vean qué pasó y que analicen qué es lo que estoy haciendo desde principio a fin. Bueno, pues aquí tengo a la planta madre y al hijo en la cestita. Les mando un saludo a todos, estén donde estén. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.